Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el privilegio de estudiar juntos la lección número 4 programada para el sábado 28 de octubre, compartir la misión de Dios. El versículo de memoria es el siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. La misión es de origen divino. Dios siempre ha deseado tener relación de amor con nosotros. Nos ha dado la facultad de elegir y responder ante su amor por causa de la rebelión de Lucifer, y antes de la fundación de nuestro mundo, diseñó en nuestro favor un plan de la salvación. Él previó si Adán y Eva cayeron y efectivamente pecaron. Dios puso en marcha luego ese plan a través de los tiempos, y mientras dura el tiempo de gracia, sus múltiples manifestaciones de amor que están registradas en la historia de la redención están a nuestro alcance. Pero para dicho fin, Dios hace un llamado a todos aquellos que hemos sido impactados por la gracia redentora de Cristo, para que nos asociemos con Él y colaboremos en alcanzar a otros con el mensaje de la salvación, y que ellos puedan conocer a Cristo como Salvador personal. En nuestro análisis consideremos nuevamente la experiencia de Abraham, cómo fue él un instrumento en las manos de Dios para bendecir a la humanidad. Fue un testigo y un adorador del Dios verdadero. Su nobleza de carácter ejemplar, llena de amor y de un espíritu de intercesión, en su tipología nos ilustran la obra mediadora y multifacética que desarrolla nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el santuario celestial. Y esto se vuelve muy determinante en su vida. Al ser notificado por Dios de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades donde moraba también su sobrino Lot. Génesis 18 del 17 al 20. En este acto le fue revelado los designios divinos. Se le había confirmado lo que dice Amós 3:7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y en Génesis 27 es el primer lugar en toda la Biblia donde se registra a Abraham como el primer profeta. En su calidad ya de profeta, no solo era un intermediario entre Dios y el hombre, recibiendo el mensaje divino e impartiéndoselo a todos los oyentes humanos, sino que también él tomó tan en serio y tan profundamente la promesa que le fuera dicha: te bendeciré y serás bendición, Génesis 12:2, que se tornó en un intercesor a favor de las ciudades impenitentes, con la esperanza de abrir para ellos una prolongación de su tiempo de gracia, y que pudieran alcanzar la misericordia, evitando su destrucción. Nuestro estudio ofrece un análisis de 3 cualidades espirituales de Abraham que son vitales en el cumplimiento de la misión. 1. La hospitalidad. 2. El amor por los demás. Y 3. La oración intercesoria. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la hospitalidad. Hebreos 13:1 y 2 dice: permanezcan en el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No dudamos que el apóstol está refiriéndose a la práctica habitual de Abraham y de Lot, como lo expresa Génesis 18 del 1 al 15 y Génesis 19 del 1 al 3. En el caso de Abraham, su privilegio fue hospedar a Jehová y a sus 2 ángeles acompañantes, pero en el caso de Lot, únicamente a los 2 ángeles que destruirían Sodoma y Gomorra. Parte de la hospitalidad era proveerles el lavado de los pies, el alojamiento y la alimentación a personas que ni tan siquiera conocían, ni su procedencia tampoco, ni tampoco sabían de las intenciones que tenían al visitar sus territorios. Pero la cortesía, la dadivosidad y la generosidad incluso lograron futuras alianzas con los países de origen de estos visitantes, y también estrecharon lazos de convivencia en paz. En su visita a Abraham, el Señor le reveló varias cosas. La primera, le aseguró que su mujer estéril le daría al hijo de la promesa, Isaac, en su vejez. Génesis 18 del 9 al 14. Y luego le reveló su designio de destruir las ciudades de la llanura
Sodoma y Gomorra porque su maldad pasó los límites de su paciencia. Génesis 18 del 16 al 22. Desde su llamado, Abraham comprendió que al mudarse a la tierra prometida, su misión era bendecir a la humanidad, incluso a los forasteros que no conocía. Era su privilegio testificar y compartir con ellos el conocimiento del Dios verdadero en un mundo sumido en el paganismo, idolatría y politeísmo, y para él la hospitalidad era una oportunidad de oro y un gesto que abriría sus corazones a los beneficiados. En el caso de Lot, Génesis 19, fue para comunicarle a los ángeles su destrucción de Sodoma y Gomorra, siempre y cuando los hayan puesto a salvo a ellos por orden de Dios. Continuamos con el amor por los demás. La hospitalidad permitió que Abraham entrara en una relación más estrecha y especial con Jehová, que dio paso a la segunda cualidad de Abraham. En Génesis 18, su amor por la gente, incluso por aquellos que no conocía personalmente. No distinguía entre raza, sexo, idioma ni religión. Esto fue notorio cuando, después de conocer el designio divino acerca de la destrucción de las ciudades de la llanura, entabló un diálogo con Jehová, interponiendo su intercesión por las ciudades impenitentes. Con humildad y reverencias, reconociendo el carácter divino como justo y misericordioso, dirige su petición: lejos esté de ti hacer morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Génesis 18:25. No podemos pasar por alto que el Jehová que se menciona en este capítulo es Jesucristo nuestro Señor. Abraham lo identificó como el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Esto armoniza con las enseñanzas del Evangelio dadas por Cristo mismo acerca de su papel como juez. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, Juan 5:22. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:27. Pablo también reconoció esto al decir su esperanza: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. 2 Timoteo 4, versos 7 y 8. Abraham ensalzó el carácter divino en su justicia, porque no trataría igual al bueno como al malo. Abraham esperaba que Dios, al identificar en esas ciudades de la llanura por lo menos a 10 justos, pudiera salvar la vida a toda la gente que habitaba ese lugar. Pero estaba consciente de la estrecha relación entre el tema del juicio y del cierre del tiempo de la gracia. Descubrió que su trato, el trato de Dios con los pecadores, tiene límites. A los antediluvianos en Génesis 6:3 les dijo el Señor que su espíritu no contendería con el hombre para siempre. Les delimitó 120 años de gracia, pero al no ver la mínima intención de abandono del pecado, al fin del plazo establecido, la justicia de la ley quebrantada demandó la muerte de los culpables. Ezequiel 18:20. Y todos fueron anegados en el diluvio universal. Y ahora lo que revela Génesis 19 del 1 al 11 también testifica que el pensamiento, el sentimiento y la intención del corazón de los habitantes de Sodoma y de Gomorra era de continuo el mal. Y ellos añadieron a sus pecados la inmoralidad sexual. Abraham era consciente de que estas ciudades también tuvieron su oportuno testimonio de la voluntad de Dios. Cuando Abraham intervino para la liberación de su sobrino Lot, que estaba cautivo junto con el rey de Sodoma y sus habitantes, Abraham emprendió una acción militar para rescatarlos. Y el rey de Sodoma pudo percibir su nobleza de carácter y pudo haber seguido su ejemplo, pero no lo hizo ni él ni sus habitantes de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 14. Pero también 2 de Pedro capítulo 2 versos 7 y 8 testifica de que Lot en alguna medida dio testimonio ante ellos de su justicia. La Biblia le llama varón justo. Dice que afligía su alma justa, pero ellos persistieron en su maldad. Dios nunca envía su juicio retributivo sin previa advertencia,
Ellos eran ahora más responsables de las consecuencias de sus pecados. Para Abraham, el hecho de interceder por ellos le daría oportunidad de arrepentimiento mientras hay vida y esperanza, y podían volverse a Dios, como ocurrió con los habitantes de Nínive en tiempos del profeta Jonás. Sin embargo, perecieron por su falta de arrepentimiento y murieron por el juicio del fuego del cielo. Continuamos con la oración intercesora. Dios revela a Abraham la decisión de aniquilar las ciudades impenitentes de la llanura. El Señor le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20, 21. Con mucha reverencia y reconociendo el carácter divino, que es justo y misericordioso, en Génesis 18, 25 apeló a que Dios no hiciera un trato igual al justo como al impío, porque Él, el juez justo de la tierra, hará lo que es justo. Con plena certeza del carácter misericordioso de Dios, buscó una prolongación de tiempo de gracia para los habitantes de Sodoma y Gomorra. Primero comenzó pidiendo que si allí hubieran 50 justos, por amor a ellos les perdonara la vida a todos. Luego bajó a 45. Después pidió si habían allí 40. Siguió luego con 30 y después con 20. Y por último terminó pidiendo si hubiesen ahí 10 justos, que les concediera el perdón a todos los habitantes. Pero a medida que descendió el número, iba descubriendo con tristeza que no se encontraba ese número de justos en esas ciudades y que su destrucción era inevitable. Sin embargo, la misericordia de Dios hizo posible que 2 ángeles, que fueron comisionados a destruir Sodoma y Gomorra, antes de hacerlo, rescataran a Lot, a su esposa y a sus hijas por amor a Abraham. Nunca fue en vano elevar a Dios nuestras oraciones. Dios tiene no solo una respuesta, sino la mejor y una maravillosa manifestación de su gracia que ni siquiera imaginamos. Ciertamente el tema de la oración es importante y figura en toda la Biblia. No podemos pasar por alto que la oración maestra de Jesucristo, conocida como el Padre Nuestro, casi toda se formula en plural. Cuando la oramos implícitamente, estamos intercediendo por otras personas. Este espíritu de oración lo manifiesta Santiago 5:16, cuando dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en los versos 17 y 18 de ese mismo capítulo 5, Santiago se refiere a la oración eficaz del profeta Elías, que pidió que se restaurara la lluvia después de 3 años y medio de sequía en todo Israel. En la tipología bíblica, el pasaje de Génesis 18 habla del espíritu de oración de Abraham, de su intercesión como un tipo de la intercesión y mediación de Cristo. En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hebreos 7:25 también: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestra misión hoy no únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Cuando nos reunimos con alguien después de darle un estudio bíblico o un sermón, oremos con ellos. Dios está atento a estas oraciones para tocar sus corazones. No serán nuestras palabras ni nuestra elocuencia la que los convertirán. Es el Espíritu Santo, Juan 16:8 y verso 13 también. Por eso en cualquier misión que llevemos a cabo, oremos por cada uno de ellos individualmente. Mientras dispongamos vida, elevemos estas plegarias a nuestro Padre Celestial con la seguridad que tenemos delante del Padre en su trono a nuestro representante Cristo Jesús, que intercederá por nosotros y por ellos, por quienes suplicamos también, para que sean alcanzados por su gracia.
Romanos 8:34. En nuestra lección consideramos también importante analizar el impacto de nuestras malas decisiones y del de las acciones que las ejecutan, como lo fue tristemente el caso de Lot. Lot manifestó una irresistible inclinación por la prosperidad material. Todo su móvil de acción giraba en torno a esa meta. Cuando los reyes atacaron y derrotaron al rey de Sodoma y le llevaron cautivo con él a Lot y su familia, y fueron despojados de todos los bienes, y fueron libertados por la espada de Abraham, este fue el primer aviso de peligro de perderlo todo. Sin embargo, Lot decidió volver a Sodoma y a Gomorra, pudiendo haber escapado de ese lugar con sus bienes. Se volvió a ubicar allí a riesgo de su propia salvación y la de su familia porque eran ciudades en extremo pecadoras. En el mismo momento de su vida trató de buscar alternativas de recuperar algo de los beneficios temporales y no perderlos absolutamente. Mientras los ángeles le urgían a salir de la ciudad, tomándole de la mano a él y a su esposa y a sus hijas, él estaba cavilando. Los ángeles les dijeron claramente: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en la llanura, huye a este monte, a fin de que seas salvo. Génesis 19:17. Pero Lot insistía en que le permitieran no ir al monte, sino a una ciudad pequeña llamada Zoar. Estuvo negociando en función de recuperar algo de la prosperidad temporal que perdió. Génesis 19 del 18 al 23. Pero lo único que pudo llevarse consigo fue su propia vida. Fueron salvos él y su familia como tizones arrebatados del incendio. Zacarías 3:2. No somos capaces de cuantificar las pérdidas humanas que hubieron allí. Lo que sí sabemos es que no pudieron escapar de la justicia divina porque superaron los límites de la misericordia. De los 4 que abandonaron la ciudad, finalmente solo 3 se salvaron. La mujer de Lot, que ya había transitado un trecho, alejándose de Sodoma con su familia, volvió a mirar atrás desobedeciendo las órdenes del ángel. Y vio cómo se destruía toda su riqueza temporal. Y se volvió una estatua de sal. Y Cristo en Lucas 17:32 la pone como una advertencia. En su sermón profético de los Olivos, acordaos de la mujer de Lot. Ella era casi salva, pero en el último momento dio marcha atrás. Los resultados de Sodoma y Gomorra son similares a los del mundo antediluviano. Y esto nos confirma el cumplimiento de que cuando hagamos la misión, seamos conscientes de que no todas las personas que escuchan se salvarán, no todos aceptarán a Cristo y su salvación, y el libre albedrío siempre será el factor determinante. Les podemos advertir e invitar a la mayoría de personas posible a decidirse por Cristo, pero Dios siempre respetará la decisión personal. Debemos orar por ellos en nuestras oraciones para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, Juan 16:8, y produzca en ellos anhelos de eterna salvación. Y un consejo oportuno para nosotros en los últimos días está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se nos invita a luchar en contra de la influencia del mundo que ha minado los principios cristianos. Y si no rompemos sus yugos, replicaremos la triste historia de Lot con su familia. Porque es muy difícil romper una esclavitud y un hábito por tanto tiempo tolerado y que ha contado por mucho tiempo con nuestro consentimiento y disposición. No nos pongamos en reparos, no pretendamos negociar con Dios para justificar el no abandonar por completo el mundo. Así como lo hizo Lot, no quiso irse al monte, sino a la ciudad de Zoar. Y en esa cavilación y titubeo, su mujer volvió a ver todo lo que dejaba atrás y se hizo estatua de sal. Génesis 19:26. En mucho contraste a la respuesta y disposición de Abraham, fue la respuesta de Lot. Sin embargo, Abraham, ante las múltiples circunstancias y desafíos
debe de ser nuestra inspiración a seguir adelante e imitar su ejemplo y hacer lo que está a nuestro alcance por volvernos una bendición para el mundo y guiar a las personas al conocimiento del Dios verdadero y de la salvación. Nuestra fe será también desafiada como la de Abraham, pero con la ayuda de Dios podremos vencer los obstáculos y ver la gloria de Dios. Mientras seguimos en el cumplimiento de nuestra misión asignada, supliquemos a Dios como Habacuc, pidámosle que avive su obra en el tiempo del fin, ya que es tan decisivo porque es previo al cierre del tiempo de la gracia. Pidámosle que hayan corazones abiertos, pidámosle que nos pongamos nosotros mismos a sus órdenes, a las órdenes de Dios, para ser utilizados hasta el último día de las oportunidades, para que su nombre sea glorificado. Pero también, paralelamente, ocupémonos por nuestra propia salvación y la salvación de nuestra familia con temor y temblor, con la conciencia de que Dios es el que en nosotros produce así como el querer como el hacer según su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Las asociaciones pecaminosas son siempre nefastas para la piedad y la devoción, y tales relaciones pueden minar los principios aprobados por Dios. El Señor no quiere que ninguno de nosotros haga como Lot, que eligió un hogar en un sitio donde tanto él como su familia estaban en constante contacto con el mal. Lot llegó rico a Sodoma, pero salió de ahí sin nada, conducido por la mano de un ángel, mientras los mensajeros de la ira divina aprestaban derramar la lluvia de fuego que consumiría a los habitantes de la ciudad impenitente y grandemente favorecida. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 89. El ejemplo de Lot debiera de ser advertencia para todos aquellos que desean vivir vidas piadosas, para que se separen de todas las influencias calculadas para inducirlos a apartarse de Dios. Lot permaneció tanto tiempo entre los malvados que solamente fue capaz de salvarse a sí mismo y a sus 2 hijas, que también tenían la moral tan corrompida por su permanencia en Sodoma. Las palabras de Dios son siempre claras y nunca deben de ser tomadas con frivolidad. ¿O cuántos mortales pecadores y cortos de vista regatean con Dios con la esperanza de que se doblegue a sus intenciones, mientras que si se abandonaran sin reservas en sus manos, Dios les daría la salvación y preciosas victorias? Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 114. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Testimonio para los ministros, página 446. El precio de un hombre se conoce solo yendo al Calvario. En el misterio de la cruz de Cristo podemos calcular el valor de un hombre. Maravillosa gracia de Dios, página 175. ¿Quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad al Salvador pendiendo de la cruz. Oí su clamor desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Mirad su cabeza herida y su costado atravesado y sus pies maltrechos. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. Por nuestra redención el cielo mismo se puso en peligro. Podéis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Maravillosa gracia de Dios, página 175. Después de reflexionar muy hondamente en las finales palabras de esta lección, les invito a que disfruten en la presencia de Dios un feliz sábado y que las bendiciones de Dios impacten sus vidas y la mía, y que podamos darle a Dios la respuesta que Él anhela recibir de cada uno de nosotros, en entrega, en dedicación, en servicio, en consagración.
y en ardua labor misionera.